Muy bien. Vamos a leer antífonas para que usted participe también leyendo en la palabra del Señor. Leo el verso 20, usted lee el 21, nos unimos en el 22. Dice el verso 20: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Todos juntos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias una vez más por darnos el privilegio de leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento necesario, a tener la comprensión que se requiere para que podamos vivir de una manera que te agrade a ti. Y que nuestra manera de vivir sea un testimonio para que otros también, Señor, quieran vivir como nosotros vivimos. Ayúdanos para que tu palabra sea enraizada en nuestro ser y que se exteriorice con una conducta y una manera de vivir agradándote a ti y siendo de bendición para las personas que nos rodean. Glorifica tu nombre en esta mañana en medio de tu pueblo y háblanos a través de tu palabra. Danos convicción de lo que creemos. Te lo rogamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Muy bien. ¿Se recuerdan de la porción que leímos anteriormente, basada en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 9? Y hemos visto que realmente la palabra de Dios es fiel. Hemos visto que la palabra de Dios es verdadera. Se había anunciado, se había profetizado que Jesús entraría a Jerusalén montado en un hijo de asna, en un pollino, en un burro. Y se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque su palabra es verdadera. Luego se nos hizo saber, y lo vimos en Isaías 53. ¿Se acuerda? Todas estas son citas del Antiguo Testamento. Que Jesús, dijo Isaías, iba a sufrir. Iba a ser atormentado en la cruz. Y se cumplió. Y de eso hablamos el viernes. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y hoy vamos a tocar el tema relacionado con la resurrección de Jesús. Y vamos a ver tres, ¿cómo le dijera yo? Tres fases, tres elementos que nos confirman que Jesús resucitó. Y en primer lugar están las profecías antiguo testamentarias, donde también se nos hace ver que Jesús iba a resucitar. Luego Jesús mismo, la persona de Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal ahí en Palestina, ahí en Jerusalén, ahí en Israel, Él hizo saber que iba a resucitar al tercer día. Y la historia lo confirma, mis queridos hermanos, porque hay testigos oculares de la resurrección de Cristo. Hay testigos oculares que lo vieron después de haber resucitado. Y de eso vamos a tratar en esta mañana, porque el pueblo de Dios debe confiar en la palabra de Dios. Y por eso Dios ha descrito todo eso y lo ha revelado de esa manera, para que usted no tenga ninguna duda y esté, como le dije, con convicción de lo que cree, porque Dios es veraz. Y ya nos hizo ver aquí que el futuro nuestro también, si usted leyó esos versos, voy a leérselos una vez más, nos hablan de nuestro futuro, de nuestra condición a través y por medio de Cristo Jesús. Oiga esto. Y para los amigos que nos ven a través de este medio de información, póngale atención a lo que dice Dios en su palabra. Para usted también hay bendición, para usted también hay beneficio. Así es de que aprovéchelo. Saque
el mejor provecho de lo que usted pueda comprender en esta hora en que nos está mirando, donde usted se encuentre. Para Dios no hay distancias, y por eso lo está alcanzando a usted con su palabra. Vea el verso 20 del capítulo 15 de 1 Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Ese es nuestro futuro. Así es de que hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, queridos hermanos, es un tema que genera muchas preguntas y debates. Pero la resurrección, queridos hermanos, es una doctrina que afirmamos con fe, confiando en la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. Nuestro deber como cristianos es profundizar y aprender más acerca del tema, para estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. La resurrección de Jesucristo está fundada sólidamente, fíjese bien en esto, y validada por testigos oculares. En este momento que estamos aquí considerando la explicación bíblica, veremos en primer lugar cómo las Sagradas Escrituras antiguo testamentarias profetizan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veremos también cómo Jesús mismo predice su resurrección. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo la historia lo confirma. Recordemos que Jesús sabía cómo iba a morir. Y Jesús sabía que moriría como el Cordero expiatorio. Él lo sabía. Él sabía que la ira de Dios estaría sobre de él. Y por eso recuérdese una de las expresiones en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios estaba sobre de él, porque él estaba cargando el peso del pecado de la humanidad. Él sabía que iba a colgar de la cruz y voluntariamente rindió su vida. Y lo hizo, queridos hermanos, por amor. Nosotros confirmamos que Jesús resucitó y que nuestra fe no es en vano. Y por esas tres causas, por esas tres razones, confirmamos esto, que Jesús resucitó y que nuestra fe no es en vano. Primero, porque el Antiguo Testamento lo predice. Y si usted se da cuenta, al analizar lo que se revela en el Antiguo Testamento, llega a comprender de que en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, nunca se da por sentado que el estado eterno de las personas es la muerte, sino que se anuncia ahí en el Antiguo Testamento. Ahí se profetiza que habrá una resurrección. ¿Quiere que lo veamos? Solo un texto voy a tocar, solo una parte por el tiempo. Vamos ahí al profeta Daniel. Vamos a buscar en Daniel. Y va a ver usted lo que se dice en el Antiguo Testamento sobre la resurrección. En el capítulo 12 de Daniel, vamos a estar en el verso número 2. Daniel capítulo 12, verso número 2. Vea lo que dice aquí, profetizando sobre el futuro, la futura resurrección de las personas, de los seres humanos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque el futuro del ser humano está, como le dijera yo, su futuro lo tiene que decidir, porque hay dos lugares donde puede ir a residir eternamente. Y por eso él habla de los que van a despertar, los que van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión. Y por eso es de que la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento, fíjese esto,
está dado a conocer que hay un lugar donde van a estar los que son de fe y un lugar donde van a estar los que no son de fe. Por eso lo hemos clasificado, o la Biblia lo clasifica como los creyentes y los inconversos. Ya en el Antiguo Testamento se anunciaba esto. Decía pues que se profetiza que va a haber una resurrección. Y en Isaías 53, verso 10 nos dice que el Mesías, hablando del Mesías, hablando de Jesús, que el Mesías resucitaría después de haber entregado su vida. Ahí lo puede leer usted si gusta. 53, 10 de Isaías. Y el Salmo 16, en los versos 8 al 10, se nos dice que el Mesías, o sea Jesús, a pesar de morir, no se quedará muerto para siempre. Ahí hay unas palabras que explican definidamente del por qué el escritor hace saber esto del futuro de Jesús. Dice, no dejarás mi alma en el Seol. Y si usted lee ahí va a darse cuenta que el escritor es David. Pero cuando vemos el personaje de David y el personaje de Jesús y lo que está implicado en esas profecías bíblicas, David murió y no resucitó. Jesús murió y resucitó. Por eso se cumple, no estaba haciendo alusión a él mismo, sino que estaba anunciando de que Jesús iba a resucitar. Por eso dijo, no dejarás mi alma en el Seol. Porque usted lo va a leer, se puede confundir, por eso le trato de aclarar. En Hechos capítulo 2, versos 22 al 24, el apóstol Pedro nos dice que la resurrección de Jesús es un evento en la historia de la redención que Dios había planeado. Acuérdense que traemos esa secuencia también. Todo ha sucedido porque está en el programa de Dios, está en el plan de Dios y se está llevando a cabo para su gloria y para bien de la humanidad. Entonces aquí vemos ya que las Sagradas Escrituras antiguo testamentarias dan fe, confirman, anuncian de que Cristo iba a resucitar. En segundo lugar, vemos que Jesús mismo predice su resurrección. Cuando usted va aquí al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versos 19 al 21, Jesús afirma que resucitará y que lo haría después de 3 días. Si gusta, vamos a ver un momentito ahí en Juan. Vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 2, como le dije. Evangelio de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer esa porción, esas palabras expresadas por el Señor Jesús. Versos 19 al 21, vea lo que nos dice el Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Ellos estaban igual que Nicodemo. ¿Se acuerda cuando Jesús habló con Nicodemo? Cuando le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo decía, bueno, pero ¿cómo voy a entrar yo al vientre de mi madre y volver a nacer? Eso es imposible. Pero Jesús no estaba hablando en ese término humano. Estaba hablando en un término espiritual. Igual lo hace con el templo. Porque hermanos, el templo de los creyentes es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y por eso él decía eso, y aquí lo aclara el escritor. Si no lo aclara, tendríamos problemas nosotros para comprender esto. Pero aquí dice, vea, al final del texto. Estoy en el verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque iba a resucitar. En Mateo también 17, vamos a ver ahí también las palabras de Jesús. Es importante ver lo que Jesús nos hizo saber. Vamos ahí al capítulo 17 de Mateo y los versos 22 y 23. Capítulo 17, versos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, oiga estas palabras, vea lo que les está diciendo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y vea el verso 22, el verso
23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, porque era una mala noticia para ellos. Y si vamos a Lucas, un momentito, vamos a ver en Lucas también. Hay otras palabras, por eso decía que Jesús predijo su resurrección. En Lucas capítulo 9, ahí vamos a ver el verso 33. Lucas 9, 33. Vea lo que dice ahí. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vio una voz en la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero vamos al verso 22 del capítulo 9. Esto es cuando él los lleva a ellos a tener una experiencia y les manifiesta su, ¿cómo le llaman a eso? Lo que sucedió ahí con Jesús. Un acto muy especial, la transfiguración, algo así. En el 22 dice: y diciendo lo que Jesús les dice a estos discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Vea esto: por los principales sacerdotes y por los escribas. Los 3 grupos que eran acérrimos enemigos de Jesús. Aquí los menciona el texto. Vea, lo voy a leer otra vez. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús está prediciendo, está dando a conocer que Él va a resucitar. Y se los hace saber porque, acuérdense que una vez más, Dios es veraz, Dios es fiel, nunca nos ha mentido, siempre nos ha dicho la verdad. Y lo corroboramos, porque eso es lo bueno, que podemos corroborar que eso es cierto, que Dios estaba diciendo lo que era una verdad. Y luego la historia lo confirma, mis queridos hermanos. Jesús se presentó ante muchas personas y esto evidencia el Nuevo Testamento con esos testimonios. Y recuérdense que en aquel tiempo también, si no hubiera sido cierto esto de la resurrección, muchas personas hubieran ido a poner demandas o lo que fuera necesario en ese tiempo para hacer ver que Jesús no había resucitado. Pero estamos viendo que la historia, que la escritura, mejor dicho, antiguo testamentaria, está dando fe de esto y se hizo una realidad. Estamos viendo que Jesús mismo, como persona en este mundo, lo dijo que iba a suceder, lo predijo y se hizo una realidad. Y ahora vemos que aquí no solamente está porque las escrituras antiguo testamentarias lo digan y sea confirmado, ni porque solo Jesús lo haya dicho, sino que hubieron otras personas del mismo pueblo. Personas que no tenían ninguna componenda, podía haber ahí porque eran gentes diferentes. Y veamos poco a poco lo que se dice ahí. Miremos así brevemente la lista de los primeros testigos en la resurrección. Lo pudo ver María Magdalena. Y eso lo puede encontrar usted en Marcos 16:9. Ahí tenemos el momento en que Jesús se le aparece a María Magdalena. También se le apareció al apóstol Pedro. Eso lo encuentra usted en Lucas capítulo 24, verso 34. Luego se le apareció a los discípulos. Recuérdense que ellos estaban ese mismo domingo que Él resucitó. Se fueron a reunir a la casa donde tenían las reuniones siempre. Estaban atemorizados. Tenían seguridad en las puertas porque no querían que se entrara cualquier persona, porque los podían delatar, los podían arrestar también a ellos. Tenían temor de morir ellos también.
Y entonces Jesús se aparece en medio de ellos. Y faltaba uno de los discípulos en esa reunión. Faltaba Tomás. Y luego le cuentan ellos en el transcurso de la semana: Tomás, no llegaste a la reunión de este domingo pasado. El Señor Jesús estuvo con nosotros. Y Tomás les dijo: si yo no metiera mi dedo en los hoyos que le quedaron de los clavos con que fue clavado, y si yo no metiera mi dedo en el costado donde le metieron la lanza, yo no lo creo. A los 8 días se volvieron a reunir, y entonces estaba Tomás ahí con ese grupo de discípulos. Estaba todo el grupo. Eso lo encuentra usted en Lucas 20, versos 26 al 28. Y entonces es cuando Jesús se presenta y le habla al incrédulo Tomás. Y le dice: ven acá, Tomás, acércate. Mete tus dedos aquí. Y mete tu dedo en el costado. Y Tomás cae de rodillas. Y le alaba diciendo: Señor mío, Dios mío. Arrepentido de haber tenido una actitud así. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no han visto y creen. O sea que son las pruebas que la Biblia nos deja de los testigos que vieron a Jesús resucitado. Luego se le apareció a los 11 discípulos. Allá en 1 Corintios 15:7. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 15:7. También se nos da referencia. Vamos a ver ahí, porque ahí estamos en la porción que hemos leído. En el verso 7 se nos dice, 15:7, sí. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles. A Jacobo también se le apareció ahí. Lo pudieron ver, lo pudieron palpar. Y cuando vamos al libro de Hechos, nos damos cuenta que Jesús también resucitado se le apareció a aquellas personas que estaban mirando cuando Él fue alzado en las nubes para irse al cielo. Hubieron personas que lo vieron. Hay testimonios, había en ese tiempo testimonios reales de que Jesús había resucitado. Y aparte, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo se incluye en esa lista de los que tuvieron ese privilegio de poderlo ver, de poderlo apreciar. Y usted recuerda cuando él va para Damasco persiguiendo la iglesia, en busca de los cristianos, para apresarlos, para maltratarlos, para hacerlos claudicar de su fe. Y entonces Jesús se le aparece. Y él no pudo apreciar plenamente a Jesús porque la gloria de Jesús le cegó los ojos. Y se le formaron unas como escamas en los ojos. ¿Se recuerda usted la historia? La conversión de Pablo es un testimonio tremendo. Y entonces ahí hay algo muy especial, porque él quedó ciego en ese instante. Pero pudo oír una voz, y esa voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús se identificó. Por eso él da testimonio de que Jesús estaba resucitado. Jesús vive. Y eso es lo que estamos viendo ahora a la luz de la Biblia. Los testimonios de las profecías antiguos testamentarias, el testimonio mismo de Jesús y el testimonio de la historia, porque queda registrado lo que pasó con estas personas que lo pudieron ver. Nos aseguran, nos confirman: Jesús resucitó, Jesús vive, queridos hermanos. Y nosotros lo creemos por fe, porque hay pruebas que evidencian que Jesús vive. Y otra cosa muy importante, nosotros podemos comprobar que Jesús vive porque está en nuestro corazón, porque ha venido a transformar nuestras vidas. Es el que nos ha transformado, nos ha cambiado, porque así dice la palabra, que el poder de Cristo transforma al ser humano. Y nosotros hemos tenido esa experiencia. Y aquellas personas que nos ven a través de este medio también pueden tener esa experiencia, porque Jesús para todos está dispuesto a ayudarles a hacer esa transformación. Y solo Él puede hacerlo. Entonces podemos ver, queridos hermanos, a través de estas tres fuentes,
la profecía antiguo testamentaria, las predicciones de Jesús mismo y la confirmación de la historia. Eso nos comprueba, estas tres fuentes nos comprueban que la resurrección de Jesús es un hecho real y es un hecho histórico porque queda plasmado. Y no solamente en la Biblia, hay también escritores de aquel tiempo como Flavio Josefo y hay otros que dejaron en sus escritos explicado y sentado ahí de que Jesús había resucitado. Así es de que tenemos la comprobación de que Jesús ha resucitado, que es un hecho real y que es un hecho histórico. Y ninguna otra doctrina, queridos hermanos, es importante para el cristianismo, como la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección corporal, fíjese bien en esto, la muerte de Cristo pierde su poder y pierde su significado. La resurrección corporal completa la obra de redención. Él dijo, y lo vimos el viernes, consumado es. Todo está hecho, todo está pagado, no se debe nada. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Y esa justicia nos ha justificado a nosotros los que estamos en Cristo Jesús delante de Dios. Por lo tanto, ya no se nos puede cobrar otra vez la deuda. Ya lo explicamos el viernes. Usted si vino, ya está enterado de eso. Pero decía que la resurrección complementó la obra de Cristo, la completó. Si Cristo no hubiera resucitado, queridos hermanos, si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, los cristianos no habrían podido, fíjense bien, obtener el perdón de sus pecados y no tendrían esperanza de vida eterna. Pensemos bien en eso. Considerémoslo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Ese es el mensaje que Dios nos quiere dar. De que estemos claros en eso. Que tengamos convicción que sin Cristo no tenemos nada. Y con Cristo lo tenemos todo. Gloria sea al Señor. Así es de que sin la resurrección, apreciados hermanos, no tenemos esperanza. Nuestra fe no tiene sentido. Vea lo que explica el apóstol Pablo aquí en los versos 12 al 15 de 1 Corintios 15. Vamos a leer eso. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y aquí va a dar la razón de la pregunta que está haciendo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y vea la conclusión del verso 14 que él llega. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es vuestra fe. Y vea, se llega a algo demasiado bajo. Y dice él, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y después dice más abajo que somos hallados como los más miserables de los humanos, por creer en una mentira, por creer en una falsedad. Pero gracias a Dios que no es así. Estamos comprobando y está comprobado de que Cristo sí resucitó. Gloria sea al Señor por eso. Para los que no tienen la fe cristiana, el concepto de resurrección parece algo descabellado. Pero la Biblia confirma en este capítulo 15. Yo le voy a dar unas referencias, pero espero que usted lo vaya a leer después a su casa y saque el mejor beneficio y comprenda todo lo que está implicado en esa resurrección de Cristo, en todo lo que Cristo hizo en favor de la humanidad. Pero acuérdense que todos los beneficios de Cristo los hizo a nivel universal, pero no todos los pueden, como le dijera, obtener. Porque se requiere fe. Todo aquel que cree. ¿Usted ha leído Juan 3:16? ¿Ha analizado ese texto? Fíjese lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso habla a nivel universal. Que ha dado a su Hijo unigénito. Pero aquí está la condición. Para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, no vaya a la condenación eterna. Como le dije hace un momento, hay dos lugares en el futuro de la humanidad. El lugar donde se va a disfrutar de la vida eterna y el lugar donde se va a sufrir eternamente el castigo eterno. Y por eso ese texto dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, claro que va a ir a sufrir las consecuencias. Por eso le digo, es a nivel universal, pero no todos lo van a disfrutar, porque se requiere fe. Entonces decía que para los que no tienen la fe cristiana, el concepto de resurrección es algo descabellado. Pero aquí en la Biblia, en el capítulo 15 se confirma algo muy importante sobre los que tienen fe en Cristo Jesús. Dice él que así como Cristo resucitó, también van a resucitar corporalmente los que han recibido por fe a Jesús como su Señor y Salvador. Ellos van a resucitar corporalmente para ir a un lugar especial. Revela también de forma detallada el apóstol aquí en esta explicación para los que leen su carta, qué tipo de cuerpo tendrán los cristianos después de su resurrección. Y que los que son de la fe, dice él en su explicación, los que son de fe en Cristo Jesús, estén muertos o estén vivos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vea el verso 51 de este capítulo. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estés vivo o estés muerto, Cristo te va a transformar. Y las explicaciones, como le digo, aquí solo está dado una parte de lo que va a suceder. Pero usted quiere detalles de esto, vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 4, y del 13 en adelante, usted encuentra ahí todos los detalles de cómo se va a llevar a cabo todo esto. Porque la Biblia, Dios nos ha dado todo completo, mis hermanos. No tenemos por qué estar imaginándonos ni suponiendo. Todo está aquí y usted tiene que seguir el orden que Dios le ha trazado. Y no tiene usted problema, ni equivocación, ni duda. Porque Dios es fiel. Por eso leímos el texto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces él está explicando de que los muertos en la fe de Cristo van a resucitar. Estén vivos o estén muertos, serán transformados. Y para una mejor comprensión de esto, vea, él lo explica. Cuando usted analiza detenidamente, despacio, con la ayuda del Espíritu Santo, va a comprender esto. Yo le voy a poner de esta manera. Él lo ilustra de esta manera. Cuando una persona se quita una prenda de ropa y se pone otra, así el creyente cambiará el cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible. Eso es lo que él trata de explicar. Y entonces surge una pregunta cuando se lee el texto. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar esto? Porque, mis hermanos, el reino de los cielos no está hecho para el cuerpo que tenemos ahora. La resurrección corporal nos proveerá un cuerpo glorificado que no estará sujeto a deterioro ni a muerte. Un cuerpo apropiado, queridos hermanos, para nuestra vida eterna. Gloria al Señor. Vea el verso 55 al 57, aquí lo aclara él de una manera sencilla. Diciendo, con la muerte, porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay victoria en Cristo Jesús. Es el cuerpo que nos va a dar Cristo, un cuerpo apropiado para la vida eterna. Y Jesús, nos dice el apóstol Pablo en su explicación, ha vencido la muerte y al pecado. Pero para todos los que confían en Él. Por eso le dije que no todos se benefician de esto. Ahora bien, mis hermanos, hemos visto que estos tres elementos nos han comprobado que Jesús resucitó. Y la Biblia nos da más detalles de que los que somos de fe vamos a tener un beneficio de tener oportunidad de estar con Él eternamente. Hay una transformación en nuestros cuerpos
que se va a llevar a cabo, como Pablo lo está explicando ahí, de una manera sencilla, para poder tener parte con el Señor Jesús eternamente. Y Él viene por nosotros, según las explicaciones bíblicas. Pero en conclusión, queridos hermanos, podemos decir que en primer lugar, los verdaderos creyentes siempre hemos estado confiados y seguros de nuestro glorioso futuro. Porque el creyente tiene un glorioso futuro. Y por eso es que las explicaciones son pertinentes para podernos ubicar en lo que es nuestro futuro, en lo que está deparado para nosotros por medio de la obra de Cristo Jesús, que tenemos que darle un valor muy importante, muy especial en nuestras vidas. Y en segundo lugar, quiero hacerle ver algo a las personas que nos ven, donde quiera que se encuentren. Y para los que vinieron en esta mañana aquí a nuestra iglesia, yo les quiero decir algo, queridos hermanos, queridos amigos, apreciados amigos, para los que han sintonizado esta transmisión, pero también para ustedes aquí presentes. Yo les quiero preguntar, ¿quisieran ustedes confiar en Jesucristo? Él dice unas palabras para usted. Él dice unas palabras para ti. Y en Juan 5:24, el Señor Jesús dice lo siguiente. Pongan atención. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Confía usted en esto que Jesús le ofrece? Si usted está confiando en Jesús, yo le quisiera pedir que lo evidencie, recibiéndolo a Él en su corazón, como su Señor y su Salvador. La evidencia de que usted verdaderamente confía en Cristo, confía en lo que Él ha dicho, de que si usted oye la palabra, de que si usted cree a Dios que fue el quien lo envió, usted puede tener vida eterna y no va a venir a condenación, sino que pasa de muerte a vida. ¿Cree usted eso? Pero la evidencia de que usted lo está creyendo se demuestra recibiéndolo en su corazón como su Señor y Salvador. Y yo le invito para que lo haga. Donde tú te encuentres, querido amigo, haz esta decisión. Y usted que está aquí presente, si quiere hacer esa decisión, también lo puede hacer. Aquí le pediremos que se ponga de pie o que levante su mano para identificarle y orar por usted. Y ayudarle a comprender mejor lo que es ese paso de fe. ¿Hay alguien que lo quiera hacer? ¿Tú lo quieres hacer, querido amigo, que estás a distancia? No importa dónde te encuentres. Dios conoce tu corazón y sabe que le crees a Él. Y no lo vas a engañar porque Dios es omnisciente y sabe si de veras lo has hecho de corazón. Solamente te digo, querido amigo y amigos que están aquí, Dios les bendiga, les dé discernimiento para tomar la mejor decisión. Cristo les ama y nosotros también. Dios les bendiga.